una de las características principales de los sacrificios individuales o personales es que aunque era prácticamente una orden hacerlo, o sea, era obligatorio, eran también voluntarios. Nadie podía forzar al pecador a llevarlos. Nadie. Aunque era obligatorio, aunque era un asunto obligatorio, nadie podía obligar al pecador a llevar su sacrificio, a llevar su cordero al templo. ¿Sí? Cuando Cristo vino y murió por nosotros, hizo expiación por nuestros pecados. Y para nosotros ser salvos es obligatorio para nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero nadie nos puede forzar a aceptarlo. Nadie. Aunque algunos los traigan a fuerza a la iglesia. ¿Sí? Yo recuerdo que mi hijo es el que más se me pone al brinco, como decimos por allá en México. Y de pronto le dicen que haga algo en la iglesia y papá, que me dijeron que le digo, para Dios nada es obligatorio. Si lo quieres hacer y si lo vas a hacer, hazlo con gusto, no lo hagas enojado. Y si no, yo prefiero que no hagas nada. Di que no. Y luego él se queda así como que, como enojado, y le digo, no lo hagas, di que no. Y de pronto él luego viene y me dice, papá, sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Cómo no voy a hacer algo para Dios si es para mi beneficio? Y he notado durante los años que llevo en la iglesia que algunos muchachos los llevan a la fuerza a la iglesia y que van enojados y que están enojados en la iglesia. A veces mi hijo ha dicho, papá, no quiero ir a la iglesia hoy, el viernes, que llega cansado, estresado del trabajo, de la escuela, y me dice, no quiero ir a la iglesia. Ok, no vayas. Y mi esposa voltea a verme y como que diciéndome, ¿por qué le dices que no vaya? Y yo le digo, ok, no vayas, tranquilo. Es que estoy cansado y que esto, tranquilo, no vayas. De pronto agarro, me voy con mi esposa a la iglesia y de pronto vemos que mi hijo ya llegó ahí. Le digo, ¿qué pasó? No, pues, ¿dónde voy a encontrar paz si no es aquí? Qué bueno, no lo obligamos, no debe de ser a la fuerza. Nadie debe de venir a la fuerza, hermano. El único que te forza a estar aquí es el Espíritu Santo. No hay nada fuera. Estaban hablando acerca del amor. El amor no forza a nadie. El amor vence solamente con el amor. Cristo, el evangelio de Cristo solamente puede ser vencido por el Espíritu Santo. Si hay alguien grosero, si hay alguien áspero, si hay alguien enojón, si hay alguien cruel, solamente el Espíritu Santo lo puede transformar, nadie más. Y el aceptar a Jesucristo, ¿sí? Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Esto nosotros debemos tenerlo grabado. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Hace tiempo ahí en la iglesia había un hermano que llevaba 3 años estudiando la fe de Jesús. 3 años. Y un día le dije, hermano, ¿cuándo te vas a bautizar? Ya se sabía de memoria la fe de Jesús. Se la habían dado quién sabe cuántas veces. Le dije, ¿cuándo vas a tomar la decisión de bautizarte? Dijo, hermano, cuando arregle mi vida me voy a bautizar. No, pues nunca te vas a bautizar. ¿Por qué? Porque el que arregla tu vida es Cristo. Porque la sangre de Cristo es la única que puede limpiarnos de nuestros pecados. Fuera de eso, no hay nada. Nosotros podemos, dice el apóstol Pablo, nosotros podemos pretender lavarnos con lejía, que es con cloro, con jabón, con los químicos que tú quieras. Puedes tratar de lavar tu vida, pero no vas a poder, porque el único que lava nuestros pecados y quita nuestros errores es Jesucristo. No hay remisión, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Si no aceptamos el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, no podemos nosotros llegar a ser perdonados. Después que el animal había sido cortado en pedazos, ¿saben?
en el estudio nosotros hemos escuchado temas acerca del santuario y sabíamos que el penitente llevaba al corderito al templo, llegaba con su corderito, el sacerdote le daba un cuchillo y degollaba al cordero y así se derramaba la sangre y se traspasaban los pecados del penitente al corderito y luego lo llevaba. Hasta ahí habíamos escuchado. Pero según estudios de los estudiosos que conocen acerca de todo esto, el sistema judío del templo, era que no solo tenían que hacer eso, no solamente tenían que degollarlo, sino con el mismo cuchillo, el mismo penitente tenía que despedazar, tenía que destazar al cordero. Porque eso significaba que nosotros con nuestros pecados provocamos la muerte de Jesucristo, el sufrimiento de Él. Tenía que cortarlo en pedazos y entregarlo al sacerdote. Después que el animal había sido cortado en pedazos, las entrañas, las tripas y las piernas eran lavadas en agua a fin de sacar toda la inmundicia. Después de esto el sacerdote tomaba los trozos y los ponía en su debido orden sobre el altar del holocausto. ¿Sí? Después de tomar ahí todos los pedazos que había sido desollado el animal, el sacerdote no lo tomaba así y lo echaba en el altar, no, lo tenían que lavar primero en agua. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo fue a ver a Jesús para poder encontrar la salvación? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Hay que nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo? ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, si no naces del agua. Oiga, el bautismo es esencial. ¿Sí? Algunos no se quieren bautizar. El bautismo es esencial para la salvación. ¿Sí? El sacerdote tenía que lavar todos esos pedazos y cuando los ponía sobre el altar, él no solamente los aventaba, sino que prácticamente volvía a armar el corderito arriba de la leña para que fuera quemado. ¿Sí? Tenía que haber un orden, no era al azar, no era en desorden, prácticamente tenía que volver a armarlo de nuevo. Únicamente cuando toda inmundicia era quitada del holocausto con el agua, esta era aceptable para Dios y se permitía que llegase al altar una ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Así es con nosotros. Todo pecado, toda inmundicia de la carne y el espíritu deben ser eliminados antes de poder ser aceptables para Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice Efesios 4:22, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Para que nosotros como personas podamos ser aceptos ante el Padre, nosotros tenemos que ser primero limpiados por agua. Nuestra vida tiene que ser ordenada. La vida desordenada que llevábamos tiene que ser ordenada por Cristo, por el sumo sacerdote. ¿Sí? El penitente no arreglaba los pedazos, la arreglaba el sumo sacerdote. ¿Sí? Y el que lavaba los pedazos no era el penitente, era el sacerdote. Cristo es el sacerdote que nos lava, nos limpia. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos renunciando a la antigua manera de vivir y cuando salimos somos nuevas criaturas y de ahí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Se supone que nuestra vida debería ser ya ordenada. Y si no, ¿qué quiere decir? Que nomás nos enjuagamos, como dicen por ahí, o recibimos de verdad el bautismo. En el holocausto se nos enseña que Dios no hace acepción de personas. El pobre que trae sus 2 palomas es tan aceptable como el rico que trae un becerro, o como Salomón que ofreció 1000 holocaustos. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 4. Las 2 blancas de la viuda son tan agradables para Dios
como la abundancia de los ricos. Dentro de las ofrendas, de acuerdo a la capacidad de las personas, económica de las personas, se llevaba la ofrenda. Algunos llevaban becerros, como Salomón, vimos que cuando dedicó el templo, 1000 holocaustos, imagínense. Los que más o menos podían llevaban un becerro, una cabra, un cabrito, y los que eran más pobres llevaban palomas, 2 palomas. ¿Se acuerdan que cuando José y María con Jesús fueron al templo, qué ofrenda llevaron? 2 palomas. ¿Por qué? Porque eran de posición humilde, ¿sí? De posición pobre. Pero en todo no hay acepción de personas. Dios acepta a todo el que viene a Él. No importa quién sea, no importa cómo sea, no importa el estatus económico o social que tengas o que tenga la persona, Dios acepta a absolutamente todos. Y como es así, nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Entre nosotros, entre cristianos, no hay razas, o no debe de haber razas, ¿sí? Así como el venezolano, guatemalteco, hondureño, mexicano, aunque Donald Trump no nos quiera, pero entre nosotros no debe de haber. Todos somos uno, todos somos hermanos en Cristo. Otra lección que se desprende del holocausto es la del orden. Dios quiere orden en su obra, da indicaciones específicas acerca de esto. La leña había de ser colocada en orden sobre el fuego, no simplemente amontonada. Los trozos del animal habían de ser colocados en orden sobre la leña y no simplemente arrojados sobre el fuego. Levítico capítulo 1, versículos 7, 8 y 12. El orden es la primera ley del cielo. Dios no es Dios de desorden. En todo tiene que haber orden. En el asunto de los servicios a Dios tiene que haber orden. Aquí en la iglesia, en todo lo que hacemos en el servicio a Dios tiene que haber orden. Dios no es Dios de desorden. Nosotros no podemos venir y hacer lo que queramos. Hay un orden establecido. Dios ha inspirado a nuestros líderes de que manden un orden en cada uno de los programas y nosotros seguir esos pasos para que no haya desorden. ¿Sí? No podemos nosotros tratar de venir y hacer algunos cambios, sobre todo que traigan desorden. Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distinguen los movimientos de la hueste angélica. El éxito solo puede acompañar al orden y a la acción armónica. Evangelismo, página 73, párrafo 2. Los ángeles se mueven en orden. Los ángeles trabajan en forma armoniosa. Un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Cuanto más de cerca imitemos la armonía y el orden de la hueste angelical, más éxito tendrán los esfuerzos de estos agentes celestiales en nuestro favor. Los que tienen la unción de lo alto estimularán el orden, la disciplina y la unidad de acción. Y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos, o sea, con nosotros. Pero nunca estos mensajeros celestiales estarán donde hay desorden. ¿Sí? Si nosotros queremos trabajar junto con los ángeles, especialmente en el tiempo de adoración, aquí tiene que haber orden. En nuestra vida tiene que haber orden. Satanás sabe bien que el éxito puede acompañar únicamente al orden y la acción armoniosa. Bien sabe que todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden, que la sujeción y la disciplina señalan los movimientos de la hueste angelical. ¿Sí? Dentro del santuario todo estaba puesto en un orden, los muebles estaban puestos en un orden. Cuando el sacerdote entraba en el santuario, desde el mismo atrio, el primer mueble que estaba era el altar de los sacrificios, y después estaba la fuente de bronce, y después estaba el tabernáculo. El sacerdote no podía llegar esa mañana y decir, bueno, como que
híjole, como que la fuente, como que ya estuvo mucho tiempo ahí y ahora déjame la cambio. No, no podía mover nada, porque todo tenía un significado para la espiritualidad de las personas, y aún la historia misma de la humanidad estaba representada dentro del santuario y no se podía mover nada, porque Dios es un Dios de orden. El reloj de Dios dentro de la historia de la humanidad, Él tiene sus tiempos específicos y nadie los puede mover, nadie, absolutamente nadie. El orden es la primera ley del cielo, y el Señor desea que su pueblo demuestre en sus hogares el orden y la armonía. Ven, no nada más en la iglesia, en la casa, el orden y la armonía que llenan las cortes celestiales. La verdad nunca pone sus delicados pies en un sendero de impureza o suciedad. Wow. El libro de La verdad acerca de los ángeles, Elena G. de White, dice que los ángeles no pueden posar sus pies en una habitación que está sucia y desordenada. A veces cuando por los ajetreos de la vida, el trabajo, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, olvidamos limpiar y hasta ordenar dentro de la casa. Y a veces yo llego y veo que está desordenado y ni modo. Hay que entrarle, ¿sí? No porque seamos hombres o porque la mujer sea mujer le toca. A todos nos toca, especialmente a nosotros los hombres, porque somos los sacerdotes de la casa y somos los que llamamos a la presencia de Dios y los ángeles a estar en nuestro hogar, ¿sí? Eso de que las mujeres son las que se dedican al quehacer doméstico dentro del sistema del santuario, del sistema bíblico, no está. El hombre era el sacerdote. No podían entrar las mujeres a limpiar el sacerdote, tenían que limpiarlo los hombres. Y en la casa los hombres no estamos exentos de eso, porque la casa también es un templo, también es una iglesia, ¿sí? Y perdón por aquellos que sean bien machos. Yo también soy bien macho. Y como soy bien macho, me pongo a barrer y a trapear y a lavar el baño, ¿sí? La verdad nunca pone sus delicados pies en un sendero de impureza o suciedad. La verdad no transforma a los hombres y a las mujeres en personas ásperas o rudas o desordenadas. Eleva a un nivel más alto a todos los que la aceptan. Bajo la influencia de Cristo se produce una obra de constante refinamiento. El evangelio tiene que refinarnos. El evangelio tiene que cambiar nuestras ideas. El evangelio tiene que hacernos mejores personas para honra y gloria de Dios. Porque nosotros fuimos creados para hacer buenas obras para honra y gloria de Dios. Y el hecho de ayudar a mantener limpia nuestra casa también glorifica el nombre de Dios. Y sobre todo, permite que los ángeles no huyan de nuestros hogares. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba. Hace varios años que estaba estudiando el libro del deseado de todas las gentes y me encontré con esta cita. Y hablando acerca del orden, a mí me impresionó demasiado. Porque mi mamá nos crió de una manera que nosotros éramos hombres y la mamá era la que hacía todo. Y nosotros llegábamos de donde andábamos y nos quitábamos los zapatos y así lo hacíamos y donde cayera. Y la mamá prácticamente iba detrás de nosotros levantando lo que dejábamos tirado y ella lo llevaba. Pero Cristo nos enseñó una gran lección aún en su muerte. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar adecuado. O sea, cuando Cristo resucitó,
y se levantó de donde estaba tirado, se levantó de la tumba, el lienzo con los que él había sido cubierto y las telas, él no nada más se resucitó y se los quitó y los tiró y se fue. No, él se tomó el tiempo de tomar esa sábana, eso lo que le pusieron, de doblarlo, ponerlo, y en donde estaba su cabeza lo dejó acomodado y entonces se fue. Si Jesús hizo eso, que es nuestro ejemplo, ¿por qué nosotros no? El Hijo de Dios demostró orden y limpieza aún en medio de eso. Bien pudo hacerlo, bien pudo haber resucitado y se tiró y se fue. Pero no fue así, Él tomó su tiempo. Otra lección importante es la de la limpieza. Antes de que los trozos fuesen consumidos sobre el altar, sus intestinos y sus piernas habían de ser lavados con agua, según Levítico capítulo 1, versículo 9. Esto parecería innecesario. Estos trozos habían de ser consumidos sobre el altar, o sea, iban a ser quemados. ¿Qué caso tenía que fueran lavados? Si de todos modos, cuando se cocinan las cosas, las impurezas que trae la comida se mueren con el fuego, ¿no? Sin embargo, tuvo que hacerse así porque tenía un propósito. Parecería una simple pérdida de tiempo lavarlos antes de quemarlos. Sin embargo, Dios no razona así. La orden es: lávese cada trozo y que nada impuro aparezca sobre el altar. Así eran lavados los trozos y colocados cuidadosamente en orden sobre la leña, que también era puesta en orden sobre el altar. La verdad jamás asienta su delicado pie en una senda de suciedad o impureza. El que se preocupó tanto porque los hijos de Israel cultivaran hábitos de limpieza, no sancionará ninguna impureza en los hogares de sus hijos de la actualidad. Dios contempla con reprobación la suciedad de cualquier clase. Consejos para la Iglesia, página 397. ¿Sí? Dios contempla con reprobación la suciedad de cualquier clase. La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel, cuyos millones de poros se obstruyen pronto con la acumulación de desechos si no se limpia. Por medio de frecuentes baños, entonces las impurezas que debieran evacuarse por la piel sobrecargan los demás órganos de eliminación. Consejos para la Iglesia, página 396. O sea que a los que no les gusta bañarse, hay que bañarse. ¿Sí? Importa también que la ropa esté siempre limpia. Las prendas de vestir que se llevan puestas absorben los desechos que el cuerpo elimina por los poros. Y si no se mudan y lavan con frecuencia, el cuerpo volverá a absorber todas esas impurezas. Consejos para la Iglesia, página 396. ¿Sí? Hay que cambiarse la ropa y lavarla, ¿va? Cualquier forma de desaseo fomenta la enfermedad. Los gérmenes mortíferos abundan en los rincones oscuros y descuidados, en los desechos pútridos, en la humedad y el moho. No se toleren cerca de la casa los desperdicios de verduras, ni los montones de hojas caídas que se pudren y vician el aire. No debe haber tampoco dentro de la casa cosas sucias o descompuestas. Consejos para la Iglesia, página 396. Enseñad a los niños que a Dios le desagrada verlos sucios, con la ropa desgarrada y desasiada. Tener la ropa limpia y aseada es una manera de mantener los pensamientos puros y agradables. Hay que conservar limpias especialmente todas las prendas que tienen contacto con la piel. ¿Qué prenda tiene contacto con la piel? Pues casi todo, ¿no? Debemos de mantenerlas limpias. Si hay rincones sucios y descuidados en la casa, será más fácil que se formen rincones impuros en el alma. ¿Ves? Prácticamente, como tenemos nuestra casa, tenemos nuestra espiritualidad.
Si tenemos una casa sucia, desordenada, revela lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Si tenemos una iglesia sucia y desordenada, revela nuestra espiritualidad. ¿Qué tipo de espiritualidad tenemos? Dentro de todo, Dios tiene establecido una enseñanza para nosotros. El cielo es puro y santo, y los que pasen por las puertas de la ciudad de Dios tendrán. El cielo es puro y santo, y los que pasen por las puertas de la ciudad tendrán que haberse revestido de pureza interior y exterior en este mundo. Consejos para la Iglesia, página 397. Las dos acciones, pureza exterior y pureza interior. ¿Sí? Tenemos que ser limpios. El Señor dice, Isaías capítulo 1, versículo 18, la versión Dios habla hoy: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. El asunto espiritual también tiene que ver con limpieza. Cuando Juan veía en visión, en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, en el versículo 14, y vio una gran multitud, y esta multitud tenía vestidos de colores. No, esta multitud que vio tenían manchas en sus vestidos. No, ¿qué tenían? La particularidad que ellos tenían es que tenían ropas blancas, eran puras, eran limpias, no tenían ninguna mancha. Y entonces el ángel le preguntó a Juan, le dijo: ¿quiénes son estos? Y Juan le dijo: Señor, tú lo sabes. Y le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Acuérdense, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No lo hay. Y tenemos que ser limpios. Para nosotros poder entrar al cielo, tenemos que ser limpios de nuestros pecados. Es una orden. En Isaías 1:18 es una orden. Dios dice: vengan y estemos a cuenta. Hagamos cuentas. Es una obligación, es una orden, pero es voluntaria. Pero tiene que ver con la salvación. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Para poder nosotros estar ahí, en la ciudad celestial, en la patria celestial, nosotros tenemos que lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Esta característica es la que fue dada en visión al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y hoy, hermanos, nosotros, aparte de la limpieza que debemos de tener aquí en la iglesia, en nuestra persona, en nuestros hogares, sobre todo, tenemos que limpiar nuestro interior. Cuando nosotros vayamos a Dios y el Señor, por su gracia, limpie nuestro interior, todo lo demás va a ser fácil. Aunque va a haber dificultades, pero Jesús dijo: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y ustedes son míos. Y yo ya los hice limpios, yo ya los hice puros. Yo ya morí por ustedes. Solamente acepten y saldremos victoriosos. Dios les bendiga.